La disciplina es el molde de perfeccionamiento y de corrección de cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Tanto la disciplina formativa, que tiene como objetivo formar el carácter de Cristo en el creyente, como la disciplina correctiva, que procura suscitar arrepentimiento para que el miembro del cuerpo vuelva al lecho de la vida cristiana, son fundamentales para la vida de la Iglesia. Es con gracia y misericordia que Dios disciplina a sus hijos. Él separa de nosotros aquello que actúa sutilmente para separarnos de Él. El pecado crea obstáculos entre el creyente y Dios, por eso es necesario tratar este asunto con toda convicción. San Agustín decía, el pecado de cada hombre es el instrumento de su castigo, y su iniquidad se convierte en su tormento. Así, o Dios separa el pecado de cada creyente por sus métodos redentivos, o el pecado separará al creyente de la comunión con Dios. La Iglesia tiene como deber solemne mantener la pureza doctrinal y espiritual de sus miembros. El apóstol Pablo es informado que en la Iglesia de Corinto hay un caso que no es aceptado ni entre los gentiles. Se comenta por todas partes que hay inmoralidad sexual en su medio, inmoralidad que ni siquiera los paganos practican. Supe de un hombre entre vosotros que mantiene relaciones sexuales con la propia madrastra. 1 Corintios 5:1. La situación en Corinto es que un hombre está teniendo relaciones sexuales con su madre o madrastra. La frase «la esposa de su padre» puede implicar que la mujer no es su madre biológica. Puedo insinuar que su padre sería viudo o divorciado y se casó nuevamente. El padre puede estar vivo o estar muerto. El hecho es que se trata de una aberración. Lev 20:11. Pablo no dice que ninguno de estos casos cambiaría la pecaminosidad de lo que está aconteciendo. El hijo tiene relación sexual con la esposa de su padre. Y el apóstol Pablo llama a esto inmoralidad, un tipo de inmoralidad que hasta los gentiles no cristianos condenan. La inmoralidad no fue un caso de una noche seguida de arrepentimiento, de corazón partido, lo que habría resultado en una respuesta muy diferente de Pablo. El versículo dice, alguien tiene, no tuvo, el tiempo presente continuo, relaciones sexuales con la esposa de su padre. No hay aquí señal de arrepentimiento, no hay cómo huir de esta inmoralidad. En realidad, no solo no hay arrepentimiento, sino que hay ostentación descarada. Lo que el versículo 2 muestra es cómo la Iglesia respondió a la inmoralidad en su medio y cómo debería haber respondido. ¿Cómo pueden enorgullecerse de esto? Deberían lamentarse y excluir de su comunión al hombre que cometió tamañana ofensa. 1 Corintios 5:2. Tal vez, para no confrontar con alguien que tuviera algún prestigio, la Iglesia acabó tirando la suciedad debajo de la alfombra, pensando que era algo natural. El apóstol muestra que este procedimiento era lamentable y que tal miembro debería ser excluido de la comunión del cuerpo de Cristo. Si hay gangrena en el miembro, éste necesita ser extirpado. Entonces, Pablo exhorta, aunque no estoy con vosotros en persona, estoy presente en espíritu, y como si estuviera ahí, ya condené a ese hombre en nombre del Señor Jesús. Convoquen una reunión, estaré con vosotros en mi espíritu, y el poder de nuestro Señor Jesús también estará presente. 1 Corintios 5:3-4, NVT. No hay como aceptar esta situación sucia. Aunque el apóstol esté físicamente ausente, él aquí usa de su presencia espiritual. Todo indica que la vida espiritual va más allá de la tercera dimensión y en este caso, Pablo se presenta dando su veredicto, ya lo condené en nombre del Señor Jesús. No queda duda de que el caso es de excomunión. Convoquen pronto una asamblea extraordinaria y pueden tener toda certeza de que yo, en espíritu y el poder del Señor Jesús, estaremos presentes para limpiar toda esta ropa sucia. No hay lugar para la vida de pecado en la Iglesia de Cristo.
Es muy común enorgullecernos de la tolerancia, cuando deberíamos avergonzarnos de la indiferencia. Nadie en la iglesia puede decir que no peca, pero vivir en pecado es una cosa inadmisible. Como enseñaba Juan Calvino, de la misma forma como la doctrina de la salvación en Cristo es la vida de la iglesia, la disciplina es, por así decir, sus nervios. El apóstol está indignado con la apatía de la iglesia con pecados congregacionales y determina: entreguen a ese hombre a Satanás, para que el cuerpo sea castigado y el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y en Corintios 5:5 NVT, la medida es extrema pero necesaria. Satanás ya fue usado por Dios para desconstruir a Job de su justicia propia. El argumento es: no es nada bueno enorgullecerse de esto. ¿No perciben que ese pecado es como un poco de levadura que fermenta toda la masa? Libérense de la levadura vieja para que sean masa nueva, sin levadura, lo que de hecho son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. 1 Corintios 5, 6, 7, NVT. Pablo reprende a los corintios por su vanagloria. Tal vez se hayan excusado diciendo que aconteció apenas una vez. Ellos deberían saber que un poco de levadura fermenta toda la masa. La levadura aquí es la imagen del pecado moral. Y él está diciendo que si ellos toleran un poco de pecado moral en la iglesia, él pronto crecerá y se expandirá hasta que toda la comunión sea seriamente afectada. W. MacDonald. La disciplina justa y piadosa es necesaria para mantener el carácter de la iglesia. Así, son ordenados a eliminar la levadura vieja. En otras palabras, deben tomar las medidas severas contra el mal para que puedan ser uno nuevo, en el sentido de tener el núcleo puro. Entonces Pablo enseña: visto que vosotros realmente no tenéis levadura, Dios os ve en Cristo como santos, justos y puros. Y aquí el apóstol está diciendo que el estado de ellos debe corresponder a su posición en Cristo. Cuanto a la posición, ellos no tenían levadura. Ahora, cuanto a su práctica, ellos también deben ser ácimos. Por eso, celebremos la fiesta no con el viejo pan, fermentado con maldad y perversidad, sino con el nuevo pan de la sinceridad y de la verdad, sin ninguna levadura. 1 Corintios 5:8 NVT. Lo que Pablo dice aquí cuanto a la vida de pureza moral no está en el pie de página del contrato, sino en mayúsculas, bien en el título. Entonces, él les asegura: cuando les escribí antes, dije que no debían asociarse con personas que se entregan a la inmoralidad sexual. Con eso, sin embargo, no me refería a incrédulos que viven en inmoralidad sexual, o son avaros, o explotan a los otros, o adoran ídolos. Vosotros tendrían que salir de este mundo para evitar personas de ese tipo. 1 Corintios 5, 9, 10, NVT. Hay una carta perdida en que Pablo había dado instrucciones a la iglesia, y ahora él la recuerda mostrando que esa asociación con la inmoralidad no se trataba de los impíos de este mundo, sino con aquellos que confiesan su fe en Cristo y viven en desacuerdo. Pablo no está predicando la ausencia del creyente en el mundo, sino la ausencia del mundo en la iglesia. Así él concluye el capítulo. Lo que yo quería decir era que vosotros no debéis asociaros a alguien que afirma ser hermano, pero vive en inmoralidad sexual, o es avaro, o adora ídolos, o insulta a las personas, o es borracho o explota a los otros. Ni siquiera comáis con gente así. No me corresponde a mí juzgar a los de afuera, pero ciertamente os corresponde a vosotros juzgar a los que están adentro. Dios juzgará a los de afuera. Por tanto, eliminad el mal de en medio de vosotros. 1 Corintios 5, 11, 13, NVT. Queda muy claro aquí que la disciplina es fundamental para la salud espiritual de la iglesia. El precio de la pureza es muy elevado, pero el riesgo de la impureza es impagable. Si la iglesia no se esmera por su santidad, no hay la menor semejanza con la imagen de Cristo.
Alguien afirmó que moralidad no es simplemente conversación de predicadores sobre pureza, es la ley moral de Dios corriendo en el carácter de sus hijos. Así, necesitamos del cuidado mutuo para que, por el Espíritu, reflejemos la vida de Cristo en todo. Nuestros hijos en el proceso de crecimiento carecen de disciplina para alcanzar la madurez. Nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos la justa disciplina a fin de alcanzar la estatura de Cristo. La iglesia sin disciplina no crece espiritualmente. Hago aquí un ajuste del pensamiento de A. W. Tozer. Así como un marinero antiguo establecía su posición en el mar basándose por el sol, también podemos fijar nuestro punto de apoyo moral enfocando la persona de Jesucristo. Por tanto, la función de la disciplina en la iglesia busca corregir la ruta de sus miembros mediante arrepentimiento sincero o la purga de aquellos que se rebelan ante el modelo de Cristo. Queda aquí la sugerencia del teólogo J. Blanchard. Fuimos redimidos no solamente para ser legalmente salvos, sino también para ser moralmente sanos. Amén.